la semana pasada, miedo, el cuchillo de las tinieblas para amenazar tu fe. La semana anterior estuvimos viendo características sobre el miedo. Hablamos del miedo en general, qué es el miedo, en qué consiste, cuáles son las características de esta emoción fuerte dentro del ser humano. Una de las cosas que dijimos y que es importante recalcar ahorita es que el miedo, el temor, es un mecanismo de protección de la mente. El miedo sirve para alertarnos de un riesgo y protegernos del peligro. Y eso es precisamente el motivo por el cual Dios nos dio esa capacidad. No es malo necesariamente, porque es un mecanismo de protección. De la misma forma en que el tacto está lleno de terminales nerviosas, todo nuestro cuerpo está lleno de terminales nerviosas que provocan una reacción en el momento en que nos acercamos a alguna situación extrema. Por ejemplo, si usted tiene fuego cerca y usted accidentalmente puso la mano cerca de donde está el fuego, inmediatamente esas terminales nerviosas le mandan un mensaje al cerebro para que usted quite la mano rápidamente, pero eso es en fracciones de segundos. ¿Por qué? Porque si usted no tuviera esa capacidad y usted deja la mano ahí, el fuego termina dañándole los tejidos. Entonces, esto es parte de un mecanismo de protección con que Dios dotó al ser humano. O sea, está bien, es bueno. El miedo entonces sirve como una respuesta ante el peligro y funciona precisamente para que nosotros nos alejemos o evitemos el peligro. Entonces, desde esa perspectiva, el miedo no es malo. Pero hablamos de que hay miedo provocado por situaciones reales y situaciones irreales. ¿Recuerdan? O sea que hay cosas por las cuales uno realmente tiene derecho a tener miedo y es correcto que lo sienta. ¿De acuerdo? Pero hay cosas que producen miedo que realmente no tienen sentido. Pusimos el ejemplo de la cucaracha, ¿verdad? La gente que sale corriendo, que se sube a una silla, por un bichito de este tamaño. ¿Cuál es el riesgo que la cucaracha representa para el ser humano? ¿Una cucaracha como tal? Realmente ninguno. Nosotros podemos hablar que las cucarachas son son insectos cochinos y que andan. Eso es otra historia. Ahí estamos hablando de una cosa muy diferente. Pero el bicho como tal en sí no representa para nosotros absolutamente ningún miedo. Yo se los decía la semana pasada. La cucaracha está en desventaja con respecto a nosotros. ¿Por qué? Porque yo simplemente le hago así y no más cucaracha. Pero la mente no lo procesa de esa forma. Entonces las personas que le tienen miedo a las cucarachas se alteran, se estresan, entran en pánico, salen corriendo, gritan, se suben en lo que sea, y Dios guarde vuela a la cucaracha, porque se le puede parar el corazón. Entonces, ese miedo como tal es un miedo injustificado. O sea, el motivo por el cual se desarrolla el miedo no es real. Está exagerado en nuestra mente, nuestra imaginación agarra y exagera todo lo que ocurre alrededor. Y es más, tal vez la cucaracha ni siquiera puede volar, o ni siquiera tiene intenciones de volar, pero usted en el momento en que se mueve, en el momento que hace así en la pared, ¿qué es lo primero que se imagina? Va a salir volando. Y va a salir volando y me va a caer encima. O sea, yo me muero. Y no ha ocurrido. Y tal vez lo único que la cucaracha quiere es irse. O sea, evitar estar frente a frente con usted. La cucaracha no es un depredador, pero su mente cree que sí. Su mente piensa que realmente usted está en peligro delante de ese bichito de este tamaño. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que hace nuestra mente, exagerando la exposición a ciertos factores y provocando con nuestra imaginación que aquello se desborde, se salga completamente de control y se convierta entonces en una reacción injustificada ante algo que realmente no representa un peligro como tal. Entonces vamos a continuar esta semana. Hoy vamos a ver la segunda parte de este tema.
Y vamos a empezar con esto. El miedo también es cosa de santos, porque a veces pensamos que solo tiene miedo la gente que ¿cómo se llama? Que hizo algo malo, ¿verdad? Claro, el que la debe la teme, ¿verdad? Tenemos ustedes han visto ese dicho, el que la debe la teme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente si está nervioso, si está temeroso, etcétera, porque algo malo hizo, ¿verdad? Sabe que algo malo hizo y entonces por eso está reaccionando de esa forma y por eso se está comportando así. Pues no, hermanos, porque también los santos pueden sentir miedo. ¿De cuáles santos estamos hablando? Lucas capítulo 1, versículos 28 al 35 y el versículo 37. Vea quién está aquí y qué es lo que pasa aquí. Dice, y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida. Esta versión no es Reina Valera 60, ¿verdad? Y tampoco es Biblia de las Américas, por aquello de que le suene diferente. Salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. ¿De quién estamos hablando? ¿A quién se le dijo bendita eres entre todas las mujeres? María, la madre de Jesús. Sigue diciendo el 29, pero ella se turbó mucho por estas palabras, o sea, se puso inquieta, se inquietó, se asustó. Dice, y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Paremos aquí. ¿Qué le dijo el ángel? No temas. ¿Qué es lo que está percibiendo el ángel que está teniendo María ante la presencia de él? Temor. O sea, se aparece alguien que no conoce, le saluda de una forma muy extraña, ¿verdad? Recuerden que las apariciones de los ángeles no siempre sucedían en medio de un destello, un resplandor. Porque, por ejemplo, los ángeles que se le aparecieron a Lot no eran personas, o sea, no eran seres así luminosos, no, eran hombres. Los que se le aparecieron a Abraham, igual, la misma historia, eran hombres. Entonces, aquí dice que se le apareció un ángel, pero no dice cómo. Entonces, imaginémonos nosotros que usted, mujer, está sola en su casa y de un momento a otro en la sala de su casa hay un hombre que usted no conoce y le sale con un saludo raro de esos. ¿Qué le pasa? Le da miedo. ¿Y este hombre quién es? ¿Y de dónde salió? ¿Y cómo se metió en mi casa? ¿Sí o no? Entonces, lo que el ángel está percibiendo es que esta mujer tiene miedo. Y le dice inmediatamente, tranquila, no tenga miedo, no tema. Porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vea lo que dice el 37. Yo quiero que usted se grabe este versículo en su mente. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Otras versiones dicen porque ninguna cosa es imposible para Dios. Hay un canto inclusive que menciona este pasaje. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. ¿Se acuerdan? Ok. Y dice, nada es imposible. Ninguna cosa será imposible para Dios. Métase ese pasaje en su mente. Porque muchísimas veces nosotros, hermanos, creemos que de esta Dios no me puede salvar. De esta Dios no me puede sacar. Dios me va a dejar aquí botado, tirado, yo solo con el problema. Y no es eso lo que dice el pasaje. El pasaje dice que nada es imposible para Dios, que ninguna cosa será imposible para Él. Entonces no piense que Dios no puede. No, Dios puede, por supuesto que puede cualquier cosa. No hay una sola cosa que Dios no pueda. Y siempre y cuando esté dentro de su santa y perfecta voluntad, hermanos,
esto va a suceder y nosotros debemos tener esa plenitud, esa confianza de la que nos agarramos duro y no nos soltamos nunca. Dios puede, porque no hay nada imposible para Dios. Dígalo, no hay nada imposible para Dios. Dígalo fuerte, no hay nada imposible para Dios. Amén. Pero no solamente le pasó a María esta situación. ¿Santa la mujer o no? Santa. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios iba a escoger a cualquiera para que fuera la madre terrestre de su hijo? Era una mujer especial. María era una mujer muy especial. Muy especial. Y recuerden que para entonces no era ni siquiera una mujer como nosotros lo concebimos en nuestra mente. María era una adolescente, hermanos. Se cree que tenía aproximadamente entre 12 y 14 años de edad. Ustedes se pueden imaginar. Imagínense a Lisa, mi hija, como la Virgen María. ¿Alguna vez usted lo había visualizado? ¿Alguna vez usted lo había visto así? Póngase de pie, mi amor, por un momentito. Póngase de frente. ¿Alguna vez usted se había imaginado a la mamá de Jesús así? Tan niña, tan chiquilla. Generalmente nosotros pensamos en María como una mujer, ¿no es cierto? Por lo menos yo siempre he imaginado a María como una mujer, jamás así. Pero, de acuerdo con la información que hay, se cree que María era una adolescente cuando se convierte en la madre de Jesús. A ver, hermanos, las que son mamás, ¿da miedo o no da miedo la primera vez que usted tiene un hijo? Dígame la verdad. Todo genera temor, ¿no es cierto? Y si me caigo, y si me aquí, y si me esto, y si me duele aquí, y será que se me va a venir el buitre, y si no puedo, y si voy a ser una mala mamá, y si no voy a saber cómo quedarles, y todo ese montón de temores, todo ese montón que vienen, de miedos que vienen a la mente la primera vez, porque es una cosa que usted nunca ha experimentado. Entonces imagínense eso en un adolescente de 14 años. ¿Usted me puede entender? Madre, duro, ¿verdad? No está fácil. Ok, pero además de María, también le pasa a alguien más esta misma situación. Vea lo que dice Mateo en el capítulo 1 y los versículos 19 y 20. Mateo 1, 19 y 20 dice: y José, su marido, hablando del marido de María, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Qué le dice el ángel a José? No temas. ¿Por qué nosotros podríamos creer que José tenía temor? A ver, hay historias de historias con respecto a cómo fue que María y José se conocieron. ¿Ok? No están en la Biblia, son extrabíblicas. No por ello son antibíblicas, ¿verdad? Porque hay cosas que se dicen que son un poco fantasiosas, pero hay otras que tienen sentido. Y entonces, entre las cosas que se dicen, aparentemente José recibe, o sea, entre las historias que hay, José recibe a María en su casa, como podríamos decir, como en una casa de acogida, ¿ok? Cuando no hay, una persona no tiene dónde estar y entonces le dice: véngase para acá, véngase para mi casa. Pues resulta que, así rápidamente la historia, José, como un mecanismo de protección sobre la muchacha, que José evidentemente y según los registros era mayor que María, decide desposarla, o sea, casarse con ella, una muchacha virgen. O sea, normalmente las mujeres en la sociedad judía se casaban muy jóvenes, o sea, no era raro ver una muchacha de 13, 14, 15, 16 años casado, eso no era algo extraño. Entonces José decide desposarla, pero resulta que José no le ha puesto un dedo encima todavía, o sea, no ha consumado la relación de matrimonio con María, y María está embarazada.
Entonces inmediatamente José dice, y vea lo que dice aquí: siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. ¿Por qué? A ver, para que ustedes entiendan, hermanos. ¿Cuál era el castigo que tipificaba la ley de Moisés para una mujer que adulteraba en el matrimonio? Lapidación. Había que apedrearla. Entonces imagínense a José con aquella carga encima, pensando: esta chiquilla, si yo voy a donde los ancianos, si yo voy donde los sacerdotes y les digo que la abuela está embarazada y que yo no le he tocado, la van a matar. Y pobrecita, si es una chiquilla. José no tiene muy claro cómo es que esta muchachita que él no ha tocado está embarazada. Entonces a él le sobreviene una serie de pensamientos y de cosas, y buscando el cómo hacer para dejar la cosa así, sin hacerle el daño a María, sin ponerla en la línea de fuego. Vea qué hombre más santo este, de verdad. O sea, porque cuando usted lo analiza desde esa perspectiva, esto no lo hace cualquiera, porque era una sociedad absolutamente machista. Entonces, en esa sociedad machista, era lo más común que un hombre llegara y dijera: esta se acostó con otro, mátenla, no la quiero, desháganse de ella. ¿Por qué? Porque se estaba ofendido en su ego, en su orgullo, en su masculinidad. Pero este hombre no. Este hombre mira a la chiquilla y dice: ¿cómo la voy a difamar? O sea, la voy a exponer públicamente, y no solo van y la terminan matando, y eso va a caer sobre mi conciencia. Entonces el hombre le hace números cómo desaparecerse, cómo abandonarla en secreto, irse por otro lado. O sea, José nunca nadie más volvió a saber de él. Y ahí quedó María embarazada de José, ¿verdad? Fin del problema. Pero entonces, en medio de toda esa inquietud que José tiene, se le aparece el ángel y le dice: no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. José, tranquilo. Debe tener miedo por el futuro de María, por lo que a María le pueda pasar. Recíbala tranquilo, porque ese hijo que ha sido engendrado de María, tu esposa, es engendrado por Dios, está engendrado por el Espíritu Santo de Dios, viene del cielo. Entonces tranquilo, vos recibí a María y criá al Huila como tuyo. Aquí no pasa nada. O sea, le vas a prestar un servicio a Dios, convirtiéndote en el padre putativo, postizo, padrastro de Jesús. Hablando de todo un poco, ¿usted sabe por qué a los Jesús les dicen Pepe? A los José les dicen Pepe. Por la P. Pepe, pater putativus. Por eso les dicen Pepe a los José. O sea, padrastro, pater putativus en el latín significaba padre postizo, por decirlo así. ¿Ok? Entonces por eso a los José les dicen Pepe. Un dato interesante que tal vez ustedes no conocían. Bien, entonces José, tranquilo después de lo que el ángel le dice en el sueño, recibe a María, y ya el resto de la historia nosotros lo conocemos. A ver, ¿tenía razón María de tener miedo ante la presencia de aquel hombre que se le había aparecido en su casa? ¿Sí o no? Por supuesto que tenía razón de tener miedo. O sea, el miedo de María en ese momento no es injustificado. O sea, está ante la presencia de alguien que no conoce, que le llega con un saludo raro. O sea, ella se asusta y tiene razón. Tiene razón, o sea, tiene sentido, es real o irreal el miedo que siente José con respecto a María cuando María sale embarazada. Tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque en ese momento la vida de María está en peligro, está en riesgo. Si él decide rechazar a la chiquilla e ir donde los sacerdotes, la puede terminar apedreada. Entonces el miedo que siente José es un miedo justificado, no es injustificado. Entonces se dan cuenta que el miedo es cosa, es cosa de santos, no le pasa solamente a los que hacen cosas malas, a los que hacen cosas buenas también. ¿Por qué? Porque es un miedo que tiene un sustento, un fundamento, no es algo que surgió del aire nada más. ¿De acuerdo?
Seguimos. Y a veces el miedo es solamente cuestión de fe. Falta de fe. Vean, aquí tenemos 3 casos específicos que quiero que ustedes analicen. 3 pasajes específicos que quiero que analicen. El primero está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, y los versículos 23 al 26. Mateo 8, 23 al 26. Dice así: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron, hablando de Jesús. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlos. ¡Señor!, gritaron, ¡sálvanos, que nos vamos a ahogar! Y dice Jesús en el 26, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Pregunta, hermanos, ¿tenía o no tenía razón los discípulos de tener temor? O sea, ¿era justificado el temor o injustificado? ¿Ustedes qué creen? Por supuesto que era justificado. O sea, están en el... A ver, cuando dice aquí, bueno, aquí dice el lago, en otras versiones dice se levantó en el mar. Yo quiero que ustedes entiendan que este mar del que se habla en los evangelios siempre es el mar de Galilea. El mar de Galilea no es un mar, es un lago enorme, gigantesco, ¿ok? Es más grande que el lago de Nicaragua, pero no es el mar, es un lago. Entonces, es común que en un lago haya oleaje y que haya tormentas y olas y cosas de ese tipo en un lago. O sea, a ustedes se le ocurre y le parece que eso es normal. No lo es. ¿Por qué? Porque es un lago. O sea, las corrientes marinas son otra historia, pero en los lagos no hay corrientes marinas, ni hay mareas, ni cosas por el estilo. Entonces, imagínense ustedes, ellos van en la barca con Jesús, Jesús está en la parte de atrás, dicen otras versiones, durmiendo, y de un momento a otro empieza a levantarse una tempestad rarísima, una tormenta. Dice las olas, ve que dice, las olas inundaban la barca en un lago. ¿Usted qué sentiría? A mí me da miedo, a mí me da pánico eso. O sea, cuando yo me pongo a pensar que estoy en un lago y que las olas están golpeando la barca, que están inundando, yo, ¿de dónde salió esto? A mí eso me da miedo, sinceramente. Entonces, lo que le pasó a los discípulos tenía razón de ser, sí o no. El temor que ellos estaban sintiendo tenía razón de ser, sí o no. Pues sí, sí tenía razón de ser. ¿Dónde es que ellos fallaron? En la fe. ¿Iban solos en la barca? No. Iba el Señor Jesús con ellos en la barca. Entonces, ellos, a pesar de la amenaza de la tormenta, tenían que razonar que ellos conocían a Jesús, que lo habían visto hacer cosas y que Él sencillamente no iba a hundirse con ellos y la barca, ¿verdad? Pero ellos no piensan en eso, o sea, su temor humano inmediatamente empieza a sobrecogerlos y ellos no razonan en lo que está pasando. Entonces se van en carrera, lo despiertan, Señor, nos vamos a hundir. Dice, él se levanta y dice, hombres de poca fe, ¿por qué se tienen tanto miedo? ¿Cómo les falla a ustedes la fe? Y no les dice, ¿no se dan cuenta que yo voy con ustedes? No, no les dice eso. Nada más se levanta, se para frente a la tormenta, le dice, calma, y todo se paraliza en ese momento, todo se tranquiliza en ese momento. ¿Y qué es lo que dicen los discípulos después de eso? ¿Alguien recuerda? Después de ver a Jesús haciendo eso, ¿qué dicen los discípulos? ¿Quién es este hombre? Exactamente. ¿Quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? A ver, yo quiero que hagamos un análisis rápido con respecto a este pasaje. Parece entonces que no conocían tan bien a Jesús. Porque si en ese momento ellos hubieran conocido bien al maestro, aquel que iba con ellos en la barca, aunque estaba durmiendo en la parte de atrás, si ellos hubieran conocido bien a Jesús en ese momento,
Tal vez se dicen entre ellos, diga, agárrese duro mientras pasa. Y ya. O sea, busquen una ubicación, se agarran duro y ahorita pasa. Y no se intranquilizan tanto ni se asustan tanto. Pero después de que Jesús hace esto, les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué les falta tanto la fe? Se para frente a la tormenta y calma los vientos. E inmediatamente ellos reaccionan y dicen, ¿pero quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Que hasta los vientos le obedecen. Entonces, ese día, eso ocurrió no para que ellos se hundieran, sino para que ellos conocieran a aquel con el que estaban caminando. Para que ellos se dieran cuenta quién era aquel Jesús con el que ellos estaban compartiendo el ministerio. De que era capaz aquel hombre que les acompañaba. Entonces, ¿será que a veces nosotros cuando entramos en una situación de crisis y nos da temor y nos da miedo, será que tal vez no conocemos también a ese Jesús que decimos seguir? Podría ser, ¿verdad? Lo hemos visto hacer algunas cosas, pero a veces nuestra humanidad nos sigue jalando, nos sigue arrastrando, nos sigue diciendo, pero no te estás dando cuenta, es que es el riesgo, el peligro, lo que va a pasar, y nos olvidamos a quién es al que estamos siguiendo, con quién estamos caminando. Amén. Seguimos. Mateo 14, versículos 25 al 27, dice: en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. ¿Por qué? Porque era de madrugada, porque Jesús usaba una túnica de lino fino. ¿De qué color? Blanca. Entonces, imagínese usted una bata blanca flotando sobre el agua a las 3 de la mañana. Ubíquese en la escena. ¿Cómo se sentiría? Una bata blanca flotando sobre el agua a las 3 de la mañana. Obvio, aquellos inmediatamente se les paró el pelo y dijeron, esto es un fantasma. Dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Ah, es el maestro, es el Señor, ¿verdad? Pero como estaba todavía lejos y en la oscuridad, entonces Pedro dice, Señor, si eres tú, si de verdad sos vos, porque hay fantasmas mentirosos, ¿verdad? Que se burlan de la gente. Si en verdad eres tú, haz que camine sobre el agua. Haz que vaya a ti sobre las aguas, le dice Pedro. Y entonces sigue aquí en el versículo 30, en el 29, donde dice, ven, dijo Jesús. 14:29. Ven, dijo Jesús. Pero Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. ¿Qué significa reprender? Lo regañó. La comunidad cristiana evangélica ha malinterpretado esta palabra, ¿verdad? O sea, reprender es como una cosa mística. No, reprender es regañar. Entonces cuando dice aquí, dice lo reprendió y lo agarró y lo regañó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se le jaló las orejas, como decimos nosotros popularmente. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué lo regaña? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Ya había pasado lo de la tormenta en la barca, cuando él se para frente a los vientos y los calma, ¿sí o no? Sí, ya había ocurrido, ya había sucedido esto. Entonces, después de haber dicho ellos, ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedece? Le dice Pedro a Jesús, aquel fantasma que estaba en el agua, le dice, bueno, si sos vos, Señor, haz que yo camine sobre las aguas hasta ti.
Y entonces Jesús le dice, ven, y él empieza a caminar sobre las aguas, y él va, tranquilo, ¿verdad? Sereno. Cuando empieza a soplar el viento y lo empieza a bambolear, a mover, ¿verdad? Ellos usaban velas en los barcos. Usaban velas porque soplaba mucho viento. Aunque era un lago y no tenía oleaje, los empujaba, digamos, remando o con el viento, con las velas. Entonces empieza a soplar mucho viento, y donde empieza a soplar viento, probablemente Pedro empieza a balancearse, a bambolearse y dice, me voy a hundir. Y pierde la conexión. Él lleva una conexión con el Señor que lo acaba de llamar. Él va a donde el Señor está y va bien. Cuando el viento empieza a soplar, el hombre se asusta y ¡pum!, se hundió. Entonces inmediatamente le grita, Señor, sálvame. El Señor viene donde él está, lo agarra de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, ibas bien, Pedrito, ibas bien. O sea, estabas mostrando fe en mí, porque pusiste una señal. Si sos vos, haz que yo pueda caminar sobre las aguas. Y el Señor le dice, venga. Y Pedro se baja de la barca, se para en el agua y empieza a caminar hacia donde él está. Va bien, está teniendo fe, pero cuando los vientos soplaron, perdió la conexión y ¡pum!, se hundió. Le falló la fe. ¿Usted sabe de qué es sinónimo los vientos en la Biblia? ¿De qué son sinónimos los vientos? Movimientos espirituales de la oscuridad. Correcto. Los vientos son sinónimo de espíritus. ¿Ok? Entonces, cuando dice aquí que donde él siente el viento, se asusta y se hunde, ¿qué hacemos nosotros cuando empiezan las tinieblas a atacar, hermanos? ¿Qué hacemos? Nos empoderamos, nos paramos frente a ellos y les decimos, vos vas a venir. No. No. Te vas ubicando. Yo soy un hijo de Dios. Tengo gracia, tengo una marca de salvación en mi frente. Soy hijo de Dios y estoy lleno del Espíritu Santo que me da poder para reprenderte. Así que en este momento te vas de aquí y me dejas en paz. Porque no tenés autoridad sobre mí, no tenés ninguna autoridad sobre mí. Y con el poder del Espíritu Santo que Él me dio, te digo que te tenés que ir y te tenés que sujetar, porque aquí la luz soy yo, vos sos oscuridad, así que fuera de aquí. ¿Pero qué hacemos? Nos asustamos, empezamos a temblar, creemos que ya las cosas se desacomodaron, que ya tan bien que estaba, tan bien que iba, todo estaba saliendo perfecto y ya está, se desacomodó todo. Pero es precisamente eso lo que ellos quieren que usted crea. Entonces los vientos empiezan a soplar cuando usted va caminando en fe. ¿Usted me está entendiendo, hermano, hermana? Los vientos empiezan a soplar porque usted está caminando en fe. Entonces, donde los vientos empiezan a soplar, usted empieza a balancearse. ¿Qué va a hacer? ¿Caerse? No, no se va a caer. ¿Por qué no se va a caer? ¿Por qué esos vientos no lo pueden botar? ¿Quién lo llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién había llamado a Pedro para que caminara sobre las aguas? Jesús. Entonces, en el momento en que el viento empieza a soplar, Pedro cree que se va a caer. Pero era Jesús el que lo había llamado. ¿Ustedes creen, hermanos, que el Señor iba a permitir que Pedro se hundiera? No. Lo único que Pedro tenía que hacer era mantener la fe con la que él se bajó de la barca y empezó a caminar hacia donde estaba el Señor. Eso era todo. Pero en el momento en que él se le desconecta la fe, se hunde. Eso no lo hizo el Señor, eso lo hizo Pedro, porque fue Pedro el que desconectó la fe, no fue el Señor. Entonces, cuando nosotros somos atacados por los espíritus de las tinieblas, cuando estamos caminando en fe hacia donde está el Señor, porque fue Él el que nos llamó, porque estamos caminando en su propósito, porque estamos cumpliendo con su voluntad, y los vientos empiezan a soplar, no vayamos a desconectar la fe, hermanos. ¿Usted cree que un espíritu de oscuridad, de tinieblas, va a poder rebatirle al Señor? ¿Usted cree que va a poder detener el plan de Dios? No puede. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque quieren tantear cómo está su fe.
quieren ver si la conexión suya no es tan estable. Entonces empiezan a soplarle para ver si usted se asusta. No se asuste, siga caminando, que sople el viento que quiera. Yo caerme, no me voy a caer. ¿Por qué? Porque a mí el que me llamó fue el Señor, punto. Yo no estoy yendo por mi propia cuenta, fue Él el que me llamó. Y si fue Él el que me llamó, es Él el que me va a sostener todo el camino. Dice amén. Si es el Señor el que te llamó, te va a sostener todo el camino. Diga amén, porque eso es así, hermanos. ¿Ok? Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Entonces, a veces el miedo tiene una conexión directa con la fe. ¿Ok? A veces el miedo es un mecanismo de protección, ya lo vimos, por motivos reales. Pero a veces el miedo es un ardid para detenernos, un ardid para sacarnos del camino. Realmente no es para evitar que vos llegues, no van a poder evitarlo. Es para ver si te pueden poner la cascarita de banano y vos te caes. ¿Entienden, hermanos? Entonces es fe. Nos falla la fe, nos detenemos. Nos falla la fe, nos sobrecoge el miedo y nos paraliza. Y ahí es donde empezamos nosotros a echar para atrás, o ahí es donde nos quedamos estáticos y no avanzamos más hacia donde el Señor nos llevaba. Si Dios dijo, vas a llegar, vas a llegar. ¿En cuánto tiempo? 11 jornadas del cruce del Mar Rojo a la tierra prometida, o sea, 11 días. ¿Y cuánto demoraron? 40 años. 40 años dando vueltas como trompos por todo el desierto. 40 años. ¿De quién fue la culpa? De ellos. ¿De verdad Dios quería que se pasaran 40 años dando vueltas debajo del sol y no? Estaba demasiado cerca de la tierra prometida, pero ellos no estaban listos para entrar. Ellos no estaban listos para conquistar la tierra prometida. Y lo demostraron una y otra vez mientras estaban en el desierto. Entonces yo te pregunto hoy a vos, ¿estás listo para arrebatar la promesa que Dios te hizo o todavía tenés que seguir dando vueltas en el desierto? ¿En cuánto tiempo va a venir? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué dice tu nivel de fe? ¿Estás listo para ir por lo que Dios te prometió o todavía no? Tenés que seguir dando vueltas en el desierto. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Porque no es Dios el que retrasa los planes, somos nosotros. Dios dijo, vas a llegar. ¿En cuánto tiempo? Vamos a ver en cuánto tiempo haces el recorrido. Porque Dios respeta tu proceso y respeta tu ritmo. Él no te va a decir, mire, soque. No, Dios no va a ir detrás de uno arriándolo, porque Dios no es un arriero, es un pastor. Amén. El arriero va detrás arriando el ganado. El pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Y Dios es un pastor, no es un arriero. ¿Ok? Entonces, ¿en cuánto tiempo vamos a llegar? Depende de qué tan rápido queramos seguir al maestro, al pastor de las ovejas. Amén. Seguimos, hermanos. El miedo a veces es producto de una imaginación demasiado inquieta. A veces el miedo se genera por una imaginación que trabaja horas extra, que se desborda. Amén. Vea lo que dice Mateo capítulo 25 y los versículos 24 al 27. Esta es una parábola, pero tiene un mensaje interesante con respecto a eso. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, y que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Porque le había dado un don, un talento. ¿Cuánto era un talento? Y algo me ha tocado. ¿Ah? Y
Entonces, los dos anteriores multiplicaron lo que el Señor les dio. Este no. Este hombre es durísimo. Dios guarde, yo le pierda una sola moneda de esas. Porque seguramente me arranca la cabeza. Entonces dijo, no. Voy a enterrar y cuando regrese se lo entrego como me lo dio. Pero no era eso lo que el Señor quería. El Señor les había entregado talentos para que los pusieran a trabajar. Para que al venir, al regresar, le entregaran una ganancia sobre eso. Amén. ¿Qué estás haciendo con tus talentos? Porque Dios te dio talentos, no en plata, pero te los dio. Te dio una voz hermosa para cantarle a Él. ¿La estás usando? ¿O nadie sabe que cantas bonito? Puede ser. Te dio don de palabra para que pudieras hablarle a su pueblo. ¿Lo estás usando? O cada vez que te dicen, hermano, usted podría compartir un tema, uy, no, es que viera que yo, es que viera que. Y no hay forma de convencerla o convencerlo. Dios te dio poder en la oración. Estás guiando a otros en eso. Estás sosteniendo a otros en eso. Estás sosteniendo o formando una estructura de oración fuerte, poderosa en la iglesia donde estás sirviendo. Ay, es que no, mejor que el Señor ponga a otra persona, como dijo Moisés. Ay, no, Padre, no, manda a otro. ¿Verdad? ¿Entienden, hermanos? ¿Sí entienden el mensaje? ¿Qué estás haciendo con tu talento? Te estás poniendo tu mente a imaginar de más. Tu mente, tu imaginación trabaja tantísimo que te imaginas un montón de escenarios. Uy, sí, yo canto, pero es que ¿y si se me sale? ¿Y si desentono? ¿Y si desafino? Y qué vergüenza, usted sabe, uno adelante y todo el mundo viéndolo. Y se quedó sentado toda su vida. Nunca usó lo que Dios le dio. Porque una imaginación desbordada produce miedo. Una imaginación que trabaja de más produce miedo. Tengamos mucho cuidado con las cosas que imaginamos. Amén. Mantengamos, sujetemos nuestros pensamientos a la autoridad de Cristo, hermanos. Sujetemos nuestros pensamientos a la autoridad de Cristo, porque si no lo hacemos, alguien más va a tomar control de esos pensamientos y no nos va a ayudar a caminar bien en el camino del Señor. Dice amén. Amén. Vamos a pasar aquí. La Biblia tiene consejos y la Biblia tiene estímulo, tiene ánimo para nosotros, para que podamos vencer el miedo cuando este es injustificado. Cuando nosotros sentimos miedo y ese miedo no es real. Amén. Y aquí tenemos 5 razones, 5 motivos por los cuales nosotros con los cuales nosotros vamos a poder vencer el miedo. Si usted es una persona muy miedosa, muy temerosa, muy insegura en Cristo, eso no es así. ¿Por qué? Porque ya nosotros no somos esclavos del temor. Recuerda la canción, no somos esclavos del temor. Nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios conquistan, hermanos. ¿Por qué los hijos de Dios conquistan? Porque no lo hacen solos. Esa es la diferencia. Los hijos de Dios caminamos y vencemos y conquistamos porque vamos con Él. Porque Él nos guía, porque Él nos va moviendo hacia cosas mejores. ¿Entendemos eso, hermanos? Entonces nosotros no podemos ser esclavos del temor y vivir pensando, ¿y si no sale? ¿Y si se cae? ¿Y si aquí? ¿Y si allá? Porque eso no es de un hijo de Dios. Los hijos de Dios vencemos, conquistamos. Amén. Triunfamos en mayor o menor escala. Y si usted, por ejemplo, hasta el día de hoy no ha querido continuar con sus estudios porque usted dice, no, es que ya estoy muy viejo, ¿cómo voy a hacer yo? Y no, seguramente voy a perder la plata y voy a perder el tiempo y voy aquí y voy allá. Sométalo en oración a Dios.
Señor, a mí me gustaría, si es tu voluntad, seguir estudiando. Podría beneficiarme, podría mejorar mi vida, podría traer mejores condiciones para mí. ¿Qué opinas? ¿Me ayudas? ¿Estoy bien o mejor no? Porque a veces nos metemos a hacer las cosas sin preguntarle a Dios y ese es un gran problema. Pues nosotros creemos que eso es lo que hay que hacer, pero nunca le preguntamos a Dios. Y nos metimos en el enredo, nos fue como un quebrado y después vamos y le reclamamos al Señor, pero ¿por qué me soltaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Y por qué no me ayudaste? Porque nunca me preguntaste cuál era mi voluntad. Nunca te dignaste a preguntarme si yo estaba con vos en el plan o no. Si yo estaba de acuerdo o no. Y si me hubieras preguntado, te hubiera dicho desde un principio que no. Pero nunca me preguntaste. Entonces te hubieras evitado todo este tiempo que perdiste y todo este sufrimiento y todas estas lágrimas que tuviste que derramar. Porque nunca me preguntaste qué querías. ¿Qué quería yo? Si estaba de acuerdo o no. Padre, ¿por qué me diste este hombre tan malo? Porque no te lo di yo. Lo escogiste vos. Nunca me preguntaste. Es que a mí me encanta, él es tan lindo y tan bueno y tan noble y tan aquí. No conoce al Señor, pero no, con el tiempo yo lo voy a llevar a los caminos del Señor. Tom. Y lleva 15 años llevando palo. Porque es un borracho, porque es un aquí, porque es un irresponsable, porque es un vago, por un montón de cosas más. Y a los caminos del Señor no ha llegado y probablemente nunca llegue. Y usted le reclama a Dios por la mala vida que tiene. ¿Cuándo le preguntó a Dios si esa era la voluntad de él o no? ¿Usted cree que Dios le va a meter a usted en una mala relación? ¿Usted cree que Dios le va a trazar a usted ese plan de vida sufrido e ingrato? Eso lo hizo con Oseas, pero con Oseas tenía un plan. Y a Oseas lo hizo casarse con una prostituta, pero era para enseñarle cosas con respecto a Israel. Pero ya Oseas sabía cuál era el plan. Oseas no lo ignoraba porque Dios le dijo: te vas a casar con una prostituta para que vea lo que yo sufro con este pueblo. Oseas sabía en lo que se estaba metiendo. Entonces, y tenía que ir a traérsela y tenía que ir a convencerla y volverla otra vez y conquistársela de nuevo. Exactamente igual que lo que tenía que hacer Dios con el pueblo de Israel. Entonces, de esa dinámica entre Oseas y su mujer prostituta, entonces Oseas termina entendiendo cómo es que Dios sufre con el pueblo de Israel. Pero yo no creo que Dios mande a ningún hijo suyo a casarse con una prostituta hoy. No creo que esté dentro de los planes. Entonces, Dios lo que quiere es bienestar para vos, para tu vida. Amén. Dice: la bendición del Señor es lo que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Y hay relaciones que son una bendición y hay relaciones que son la peor maldición que le puede haber caído en la vida. Amén. Pero si usted es un hijo de Dios, no le luce no preguntarle a Dios. No le luce. No le luce. Y si usted se metió en el enredo sin preguntarle a Dios, después no vaya a llorarle a Dios porque usted ni siquiera lo tomó en cuenta para la decisión. Dice amén. Seguimos. Salmo 56:3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Quién dijo eso? David. David era el rey David. Un rey conquistador, guerrero, determinado, escogido por Dios. Y tenía miedo. Y aquí dice: cuando siento miedo. Eso significa que él sentía miedo. Pero cuando eso me pasa, pongo en ti mi confianza. Cuando yo empiezo a temblar y me pongo nervioso por algo, confío en vos. El Señor sabe y no me va a soltar. Y Él me va a llevar y me va a sacar en victoria. Aunque mis enemigos estén ahorita asediándome, acosándome, yo sé que el Señor no me va a soltar y no me va a dejar botado. Yo lo sé, es mi papá. Yo conozco a mi papá y mi papá no me va a abandonar. Y pone uno la confianza en el Señor y las cosas suceden. Amén. Primera de Pedro 3:14. Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia, así que no les tengan miedo ni se asusten. ¿Por qué? Porque las iglesias hoy en día piensan que todo es prosperidad y bendición y el Señor te va a llevar por caminos de grandeza y de victoria y te va a levantar y te va a dar y no tenés idea de todas, no vas a tener dónde echar todas las bendiciones que el Señor te dé. Nunca enseñó la Biblia eso. El mismo Jesús dijo:
Si a mí me persiguieron, a ustedes también nos van a perseguir, porque el esclavo no es mayor que su amo. Pero vea lo que dice Pedro aquí. Pedro, la mano derecha del Señor. Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia, así que no les tengan miedo ni se asusten. Y en el Salmo 27:1 dice, ¿por qué no hay que tener miedo ni asustarse? Dice Salmo de David, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? El Señor es mi luz y mi salvación. Es la fortaleza de mi vida. ¿A quién le voy a tener miedo? Amén. Entonces, aunque tengamos que sufrir por causa del Señor, aunque tengamos que pasar por momentos difíciles por seguir a Jesús, Él es nuestra luz y nuestra salvación y es la fortaleza de nuestra vida. Y aunque tengamos que perder esta vida por Él, la siguiente está asegurada. ¿Sí? ¿Dice amén? Amén. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré. No digo ningún amén. ¿O no lo cree? ¿Quién lo está diciendo? El Señor directamente. Y ahora ve lo que dice el 13, y este es el último pasaje que leemos. Isaías 41:13. Isaías 41:13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Cuando a usted se le pone fea la cosa, cuando se le pone difícil y seguramente no voy a poder, y cómo voy a hacer para esto, y cómo voy a hacer para aquello, y cómo voy a hacer para lo otro. Isaías 41:13. Yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra, dice otra versión, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Amén. Entonces recuerde, cuando usted esté sintiendo miedo por una situación, por una circunstancia, que usted no está solo, que usted es un hijo de Dios, que no es esclavo del temor y que Dios dijo que no teníamos que tener miedo porque Él iba a caminar con nosotros, Él iba a estar con nosotros y Él nos iba a ayudar. Amén. Así que el miedo solamente es una herramienta, solo es un arma para amedrentarnos. Pero el Señor jamás va a dejar que esa arma, que ese cuchillo con el que nos amenazan, nos lo entierren en nuestro cuerpo. Nunca, hermanos, nunca. Tenga esa confianza. Dios no falla. Es un papá, no falla. Nunca falla. Amén. Nunca ha fallado, nunca falla y nunca fallará. Dice amén. Bien, hermanos. Aquí estamos entonces.